Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 38, donde dice: Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Note que el Señor manda averiguar la provisión de alimentos con que podía contar. Y para eso envía a los discípulos a que vean y traigan el resultado de lo que tenían. Ya que la pregunta es sencilla y bien clara, cuando le dice: ¿cuántos panes tenéis? Note que Jesús lo envía a investigar entre la gente para que pudiesen responder a su pregunta. Es interesante nuevamente la construcción gramatical de la frase con dos imperativos. El primero es id, en presente, y el segundo, vedlo, en auristo, que expresa la idea de ver con cuidado, ver completamente. Y también la respuesta de los discípulos no podía ser más desalentadora para ellos. En total, solo contaban con 5 panes y 2 peces. Y según el Evangelio de Juan, era lo que un muchacho había traído consigo. Juan, capítulo 6, versículo 9. Y note que probablemente fue la persona más precavida de toda aquella multitud, tomando consigo provisiones para comer y poder estar más tiempo con Jesús, a pesar de lo solitario del lugar. Por otro lado, notamos que los panes dice que eran de cebada, lo que significa que aquel muchacho era de condición muy humilde, ya que solo los pobres comían pan de cebada, porque no podían adquirirlo de trigo. Y habitualmente estos panes eran tortas de cebada amasada y cocida en la ceniza del hogar. Y también los 2 peces eran de menor importancia porque era el alimento común y fácil de obtener para quienes vivían alrededor del mar de Galilea. Por tanto, el Señor no iba a dar un banquete de manjares exquisitos a la multitud, sino que iba a hacerles compartir la humilde comida de uno de ellos, suficiente y saludable para el momento. Tampoco se sabe cómo el chico se desprendió de su comida, posiblemente se la dio, pero ¿acaso tuvieron que pagar por ella? Pero fuese como fuese, el modo de tener aquella pequeña porción de comida, el muchacho fue generoso al desprenderse de lo que tenía para sí. Era la provisión de los necesitados, y la Biblia enseña, por ejemplo, en Proverbios capítulo 19 y versículo 17 dice: A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Pero con todo, la respuesta que los discípulos dan a Jesús no son palabras desde la firmeza de la fe, sino desde el desaliento y también desde la misma frustración. Es como si ellos dijesen al maestro: mira, esto es todo lo que tenemos, nada para esta necesidad. Note que ellos seguían sin entender que la instrucción de Jesús tenía que cumplirse, cuando dice: dadle vosotros de comer. Es posible que los discípulos pensaran que después de dar este informe a Jesús, él despediría rápidamente a la multitud, pero él había determinado dar de comer a todo aquel gentío. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. La multitud estaba esparcida por la planicie donde se había congregado para oír a Jesús. No era posible distribuir, por otro lado, el alimento de esa manera, de modo
que todo aquel gentío debía de ordenarse para hacerlo posible. Y el Señor da instrucciones a los discípulos para que acomoden a la gente haciéndola reinclinarse sobre la hierba. Esa era la posición habitual para comer. Entonces, bien sea en el campo como en esta ocasión, o en los divanes de las casas situado delante de la mesa. Ya que una multitud tan grande, bien ordenada y reclinada sobre la hierba bajo la luz del sol crepuscular, con ropa de distintos colores, debía ser un espectáculo semejante a parterres de flores de colores sobre el césped de un jardín. El Señor estaba contemplando aquel espectáculo conjunto de miles de personas que esperaban la provisión divina para su necesidad corporal. Por otro lado, la construcción de la frase con la reiteración de hace suponer una influencia semítica en el autor, porque, aunque en sentido distributivo, no es exclusivamente semático, con todo en un semitismo habitual, ya que la traducción literal de grupos a grupos corresponde a por grupos. Dios, y note esto, es un Dios de orden, como así señala la primera carta a los Corintios capítulo 14 y versículo 33. Por tanto, cuando hace lo que hace, lo hace ordenadamente. Continúa ahora con el versículo 40, donde dice: y se acostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Las personas se acomodaron por grupos. En unos había 100 y en otros 50. El término grupos equivale literalmente a plantíos y solía aplicarse a cuadros de siembra en un campo, incluso para referirse a plantaciones de flores de jardín. Como se dice en el versículo anterior, la gente sobre la hierba presentaba un aspecto como un jardín sembrado, ya que había grupos de 50 y otros de 100 personas. Por otro lado, la preposición, cuando dice de, permite entender el número como aproximado, es decir, grupos de aproximadamente 50 o de 100 personas. Esta disposición permitía circular entre los grupos con facilidad, de modo que los discípulos podrían distribuir los alimentos y hacerlo con rapidez. El relato es sumamente sorprendente, ya que miles de personas acomodadas sobre la hierba para comer por todo alimento 5 panes y 2 peces. Continúa ahora con el versículo 41, donde dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Dice que primeramente el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces que los discípulos le habían entregado. Y esto lo hizo delante de toda la multitud que se había reclinado y agrupado sobre la hierba. Note que aquella pequeña provisión de alimentos se podía sostener fácilmente con las manos, ya que era tan poco que solo bastaría para la comida de un muchacho, pero insignificante para una multitud como aquella. Los ojos del Señor dice que se elevaron al cielo. Y por otro lado, el verbo utilizado como se indica en el análisis del texto griego expresa la idea de mirar arriba, ya que mirar al cielo era el modo habitual de orar. Y así lo entendía también el salmista, cuando decía que mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25 y versículo 15. De una forma más amplia dice también, en el Salmo 123 y los versículos 1 y 2, cuando dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos,
He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Es por eso que dice el texto bíblico que el Señor levantó sus ojos al cielo, simbolizando ante todos que estaba dirigiéndose a Dios su Padre. También los tres sinópticos registran aquí el mismo verbo, bendecir, literalmente aquí en el sentido de alabar a Dios por la provisión de alimentos e invocar su bendición sobre ellos para que fuese de provecho. Juan define esta oración como dar gracias, como dice Juan capítulo 6 y versículo 11, ya que esta oración era la oración habitual sobre la comida. La acción de levantar los ojos al cielo era común en Jesús cuando oraba, como así señala Marcos capítulo 7 versículo 34 y Juan capítulo 11 versículo 41 y capítulo 17 versículo 1. Y note que esta forma de orar contrastaba con la enseñanza de los rabinos sobre el modo de orar, a quienes decían que la mejor manera de hacerlo era mirando al suelo y levantando el corazón al cielo. Nótese que tradicionalmente se recitaba una fórmula de gratitud antes de comer, en la que generalmente se decía, por ejemplo, «Alabado seas, Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo, que hiciste hacer el pan de la tierra». Así pues, todos los sentados en la hierba podían ver cómo Jesús estaba orando. Y además todos podían distinguir que en las manos del Señor no había una abundancia de alimento. Tal vez, los más cercanos verían las tortas de cebada y los dos pequeños peces, ya que no había panes y peces almacenados en otro lugar, y sencillamente solo había allí la merienda de un joven. Por tanto, ellos vieron también que el Señor partía continuamente el pan que tenía en su mano y troceaba también los peces que le habían sido entregados y ponía los fragmentos en manos de los discípulos que los llevaban inmediatamente a la gente sentada. La multitud podía ver también que lo que recibían era una milagrosa y sobrenatural multiplicación de 5 panes y de 2 peces. Aquella porción de todos reclinados en tierra evitaba también la acción de quienes, en un espíritu egoísta, podrían buscar su propio beneficio acercándose a donde estaba la comida e impidiendo que otros más débiles pudieran también alcanzarla. Todos, tanto los hombres como las mujeres y también los niños, recibían la porción correspondiente para satisfacer su necesidad. Y no cabe duda que arreglar la distribución de la gente en grupos de 50 o de 100 debió de haber llevado tiempo. Pero era la decisión de Cristo y no le importó esperar hasta que toda la multitud estuviese agrupada de ese modo. Note que no había divanes, ni mesas adornadas, ni grandes preparativos como en un banquete terrenal, porque en esta ocasión era la provisión del reino de los cielos, que no es de este mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 36, dice: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Sin embargo, no hubo mesa más hermosa y orden más perfecto que la multitud reclinada sobre la abundante hierba verde, que proveía de un mullido reclinatorio para que todos estuviesen cómodamente instalados. Nótese también que no había limitación de paredes,
que constriñera e incomodara a algunos, como suele pasar en las comidas de días especiales, cuando el lugar para hacerla es siempre más pequeño que lo que los invitados necesitan. Allí estaban todos, y hubiese habido sitio para más si hubiesen acudido. La humildad propia y natural de los que estaban en el reino de los cielos se manifestaba en aquella ocasión. Y ya que no fue, y note esto, necesaria una gran vajilla, porque los alimentos no necesitaban ser acomodados en platos suntuosos. 5 panes y 2 peces era la provisión de Dios para la multitud, es decir, lo necesario que siempre está lejos de lo superfluo, y lo sencillo que siempre está lejos de la pompa y del esplendor. La comida era suficiente, la provisión de Dios adecuada. Por eso el Señor levantó los ojos al cielo para dar gracias al Padre, del que procede todo don perfecto y toda buena dávida, como dice Santiago capítulo 1 y versículo 17. A la vista del milagro y de la multitud, surge también una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo hicieron los 12 para distribuir la parte que cada uno recibía? ¿Y qué utilizaron para llevar el alimento a toda aquella enorme multitud? Era costumbre habitual en aquel tiempo que las personas llevaran consigo un pequeño canasto de fibra vegetal para recoger lo necesario y transportarlo lo mejor posible, ya que podría compararse, por ejemplo, con un bolso en el tiempo actual. Pero no importa cómo, lo importante es que se hizo. Ahora bien, ¿se produjo el milagro mientras los discípulos llevaban los fragmentos que recibieron de los 5 panes y de los 2 peces? ¿Se multiplicaba el alimento cuando la gente lo recibía? Note que aquí son preguntas sin respuesta bíblica. Pero el hecho importante es que el Señor estaba multiplicando 5 pequeñas galletas de cebada y 2 peces para alimentar a una enorme multitud. Aquel, que en apariencia era solo un hombre o un profeta, estaba demostrando un poder sobrenatural que nadie más que él había tenido nunca. Continúa ahora con el versículo 42, donde dice: y comieron todos y se saciaron. Note aquí que la oración está construida por 2 partes ligadas por la conjunción y. En la primera parte se establece el sujeto como la totalidad de la multitud que se había reunido acomodada sobre la hierba, ya que nadie quedó sin el alimento que necesitaban. Por tanto, pudieron comer todos cuanto fue preciso. Por otro lado, el verbo comer, usado aquí, debe ser entendido en el amplio sentido de la palabra, es decir, no ingerieron un poco de alimento. No se trató de probar una muestra de la comida, sino de comer sin limitaciones. La segunda parte de la frase también precisa aún más, cuando dice que quedaron satisfechos. La forma verbal se utilizaba en el griego antiguo para referirse al engorde de los animales, adquiriendo luego el sentido de comer hasta quedar satisfecho. Por tanto, todos los hombres y mujeres y los niños comieron cuanto quisieron, hasta satisfacer todo el hambre que pudieran tener. Es posible que entre aquella multitud hubiera alguno que fuese pobre, y no comieran en sus hogares de residencia, ni siquiera lo necesario para cada día. Esos también, en esa ocasión, saciaron toda su necesidad, ya que había bastante para todos. Por tanto, todos comieron hasta quedar saciados. El milagro es una realidad incuestionable, ya que 5 panes y 2 peces fueron bastantes para toda una multitud.
Note que la omnipotencia del Señor, el Hijo de Dios manifestado en carne, es evidente. Nadie, sino Dios mismo, era capaz de una obra semejante. También impresiona en los distintos relatos sobre la vida de Jesús en los evangelios cómo el Señor pasa de lo natural de la vida humana a la sobrenatural de la divina, y de esto nuevamente a lo natural de la condición de hombre. Ya que la naturaleza humana del Verbo eterno actúa expresivamente poniendo de manifiesto el poder omnipotente que fluía de su persona divina en la que subsiste. Y esta manifestación de poder se producía cuando era necesario, al propósito de la obra que había venido a ser como enviado del Padre. Note cómo lo sobrenatural y lo natural convergen en la misma persona, de quien es Dios hombre, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Ya que en ningún momento puede separarse las dos naturalezas de la persona divina en que subsiste, pero de la misma manera no hay mezcla entre ambas, siendo las limitaciones de la humana las que son experiencia de la divina, a través de la persona y de la omnipotencia divina, se manifiestan en la humana de la misma manera, sin que haya mezcla ni fusión entre las dos naturalezas. Jesús es siempre verdadero Dios y también verdadero hombre. Y voy concluyendo con esto. No parecía gran cosa lo que tenían aquel grupo de personas tan grande. Pero nótese que Jesús lo tomó en sus manos e hizo maravillas con ellos. Ya que en las manos de Jesús poco es siempre mucho. Puede que creamos que tenemos poco talento o pocos medios para ofrecerle a Jesús. Pero esa no es la razón para un pesimismo derrotista como el de sus discípulos. Ya que lo único que falta es decir, para lo que yo puedo hacer no vale la pena intentarlo. Entonces, si nos ponemos en mano de Jesucristo, está por ver lo que Él puede hacer con nosotros. Amigo y amiga oyente, tal vez tú pienses, ¿qué le puedo yo dar al Señor para ser salvo, para ser salva? Si no tengo absolutamente nada, quizás tengo que hacer obras. La misma palabra de Dios nos enseña que nadie por obras puede ser salvo, como así señala Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Pero el Señor demanda algo de nosotros cuando dice en Proverbios capítulo 23 versículo 26, dice: dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor desea darte salvación y vida eterna, pero para ello, primeramente, tú has de rendirte a Él, confesando tus pecados, tus delitos y entregándole tu corazón. Recuerda que Dios es tu creador, pero también es tu salvador. Por ello, te animo ahora a que tú puedas hacer una oración y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, no puedo darte nada, ni tampoco puedo hacer ninguna obra para ser salvo, para ser salva. En este momento te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida y te pido que vengas a mi corazón y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.